Ya que la temporada del Barcelona ha terminado oficialmente con el último partido en Bilbao, creo que es momento de recordar lo que ha sido esta campaña del Barcelona de Flick y sobre todo lo que hemos vivido con los partidos. Los benditos partidos que para muchos habrán favoritos, para otros habrán partidos que son para el olvido, pero creo que dentro de todo es bonito recordar. Así que yo he tenido la idea de hacer mi top 6 partidos favoritos del Barcelona de Flick en la temporada 24-25. Quiero recalcar que este es mi top personal, elijo los partidos por cómo los viví, lo que sentí y más allá del resultado, realmente son muchas cosas, no es solo si metimos más goles o menos goles, al final hay muchos factores que van a influir en que un partido me haya gustado más o menos. Y de hecho antes de comenzar me gustaría que ustedes en los comentarios me dejaran su top 6 personal de los partidos que más les gustó del Barça, puede ser cualquiera, en cualquier orden, al final es su decisión y obviamente estaré dando corazón a todos los que comenten. Y sin mucho más que decir, vamos a ir con el puesto número 6, esto obviamente va de menos a más, y en el puesto número 6 tengo el partido entre el Barcelona Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la jornada 11 de la Liga. El famoso partido con la camiseta de Coldplay que sin duda alguna muchos disfrutamos. Es el famoso partido donde el Real Madrid se comió un total de 12 posiciones adelantadas y todos se acuerdan de esos memes que ocurrieron. ¿Y por qué si es un partido tan importante en un clásico en el Bernabéu contra el Madrid lo pongo en el top 6? Bueno, primero porque creo que fue un partido que si bien el Barça tuvo muy controlado, también fue uno de los que más sufrí, sobre todo en la primera parte. Ocasiones donde el Madrid se quedaba en mano a mano, tiraba balonazos largos y sentía que el Barça si bien estaba defendiendo correctamente como lo planeó Flick, eso no quitaba que la estaba pasando mal en el primer tiempo. Sin embargo, en el segundo tiempo el Barça fue una pisonadora, donde le cayeron 4 goles, y creo que si bien disfruté mucho el meterle 4, creo que al Barça le falló un poquito la precisión para intentar aumentar el marcador, y también que el partido estuvo ya resuelto después del doblete de Lewandowski. Veías un rival que lo intentaba, pero simplemente no podía, no se le caía ninguna idea. Es por eso que para mí es mi sexto partido favorito, pero también porque los que van encima significan mucho también. Ahora, en la quinta posición tenemos el partido entre el Barcelona contra el Atlético de Madrid en la jornada número 27 de la Liga. Ese partido que se jugó en el Metropolitano, donde sin duda alguna vimos una de las remontadas más increíbles de la temporada. Para mí es muy sencillo, porque si bien el Barça jugó durante gran parte del partido en un bajo nivel donde le costó mucho pasar la defensa del Atlético, también hay que decir que en el momento que despertó fue una apisonadora brutal. Un partido donde parecía que el Barça estaba perdido y sacó goles de cualquier sitio, empujó y puso un aprietos al Atlético y el final del partido es para cualquiera, con el Atleti intentando por el aliento de su gente que le habían remontado un 0-2 y con el Barça intentando hacer la épica, y lo logró, con un gol con fortuna de Lamine y luego con un Ferran que puso el último clavo en el ataúd del Atlético de Madrid, porque con ese partido prácticamente los dejó fuera de la competencia de la Liga, ya que esa derrota los alejaba mucho de la primera posición. Así que por el significado y por cómo el Barcelona renació, es que yo coloco este partido en la quinta posición. Ahora en el puesto número 4 tenemos un partido que todos los cardíacos seguramente hayan sufrido mucho. Y es ni más ni menos que el partido de Champions League entre el Barcelona contra el Benfica en la fase de la Liga. Ese partido del Barça volviendo a Lisboa, donde su última visita fue terrible. Fue comiéndose un 3-0 con Koeman, con un Darwin Núñez espectacular que si no me acuerdo mal metió un doblete en ese partido. Y ahora el Barça volvía para buscar venganza, pero sobre todo colocarse muy bien en la clasificación de Champions. Creo que en general el partido no fue tan bueno por parte del Barça. Es obvio que encajar 4 goles no es un partido bueno, pero el marcar 5 habla mucho de la resiliencia y sobre todo la perseverancia y empuje que tuvo ese equipo, porque empezó perdiendo, luego lo empató, luego llegó a un punto donde estuvo 3-1, intentó descontar, luego volvieron a marcarles y al final terminan haciendo una épica hazaña marcando 3 goles más para poner el 5-4. Creo que sin duda alguna este partido fue el que más emociones me hizo sentir. Fue increíblemente épico. Disfruté mucho este partido. También lo sufrí. Y sinceramente no podía quedarse fuera de este top. Es verdad que el rival tal vez no sea el de mayor peso. Estábamos en la fase de Liga de Champions y todo. Pero igualmente creo que por cómo se dio el partido, sí o sí tenía que ponerlo en mi top. Ahora en el puesto número 3 tenemos un partido que valió para la obtención de un título y que alegró mucho mi comienzo de año. Y estoy hablando del Barcelona Madrid por la
la final de la Supercopa en el 5-2. Creo que lo que fue ese partido es inolvidable e inexplicable. Un Barça que empezó perdiendo con un gol tempranero de Mbappé a la contra, como usted la marca del Madrid, y luego el equipo de Flick le dio cátedra de fútbol porque éramos mejor equipo y les metimos 4 goles en la primera parte. Sin duda alguna, todos sabíamos que ese partido podría acabar muy feo para el Madrid. Sin embargo, ocurrió la roja de Szczęsny, lo cual le dio un poquito de tensión al partido, porque luego vino el gol de Rodrigo. A pesar de que estábamos por 3 goles encima, era el Real Madrid al que te enfrentabas. Un equipo con muchas armas ofensivas. Tal vez defendiendo eran nefastos, pero si algo le sobraban, eran jugadores en ataque con calidad. Afortunadamente, el Barça supo cómo defender. Algo que se vio toda la temporada es que a pesar de tener un jugador menos, el Barça ha sabido cómo defenderse correctamente y aguantamos muy bien el resultado. Yo creo que me quedo mucho con esos 45 minutos de dominio del Barcelona y luego con ese golcito de Rafinha en segunda parte, porque fue una oda al fútbol. El cómo dominamos, cómo presionamos, cómo dejamos sin chance alguna al Madrid fue demasiado hermoso, fue demasiado disfrutable. Era un partido que, lo repito, si no hubiera sido por la roja de Szczęsny, hubiera terminado en una goleada brutal. Ahora, con el top 2, creo que este partido para muchos puede sorprenderles, para otros puede estar de acuerdo, pero para mí sirvió como una revancha y sobre todo sacarse esos fantasmas del pasado. Y estoy hablando del Barcelona-Bayern en Montjuic, que ganamos 4-1. La noche estelar de Rafinha. La noche donde por fin pudimos vencer a esa bestia que tanto nos había atormentado en las anteriores Champions League. Y la noche donde Flick se volvía a encontrar contra su ex equipo. Creo que este partido fue increíble, donde comenzamos ganando. Me acuerdo perfectamente que el Barça mete gol al minuto 1, pero eso en vez de ayudarnos como que nos sintió un poquito mal, porque luego el Bayern dominó mucho el partido hasta que marcó Kane. Sin embargo, luego el Barça, aprovechando muy bien sus oportunidades y los espacios, logró contraatacar, marcó el segundo, marcó el tercero, Rafinha estaba endemoniado y luego concreta el hat-trick con una celebración impresionante que me hizo emocionar. Yo me acuerdo mucho cómo grité esos goles, me acuerdo mucho cómo me emocioné, porque era el primer rival de peso de la temporada al cual lo habíamos sobrepasado. Y luego, a pesar de que el Bayern se quiso enredar con el balón, intentar jugar a posesión, no pudo hacer nada. El Barça se defendió muy bien, incluso pudo haberle marcado 1 o 2 goles más si hubiera estado más fino. Creo que sin duda alguna este partido era necesario para el corazón de los culés, para vencer esos fantasmas del pasado y sobre todo dejar de tener miedo de competir contra equipos grandes. Ahora, antes de pasar al top 1, quiero dar un par de menciones honoríficas, partidos que también me gustaron mucho, pero que no llegaron a ese escalón para al menos estar en el top 6. El primer partido que voy a dejar aquí es el de Borussia Dortmund contra el Barcelona en Montjuic, partido en el cual ganamos 4-0, partido en el que prácticamente decidimos unos cuartos de final, y fue un partido que sin duda alguna el Barça avasalló al rival. Pueden decir que no era la gran cosa, que estaba en un mal momento en Alemania. Yo creo que igual por la calidad de sus jugadores y por lo que vimos en la segunda vuelta, no era un equipo cualquiera, y creo que el Barça supo cómo atacar y sobre todo cómo defenderse, así que lo dejo ahí como mención honorífica. Y el segundo partido que quiero dejar, y puede ser muy polémico porque es un clásico, es el 4-3 contra el Real Madrid en el partido de Liga de Montjuic. Ahora, lo interesante es que este partido también fue una remontada, también marcamos 4 goles en la primera parte, pero hay una diferencia muy clara entre lo que sentí en los primeros partidos, en los primeros clásicos o en las anteriores remontadas que con este. Creo que lo que sentí fue seguridad y no temí tanto a pesar de que el Barça estaba 2 goles por debajo. Yo me sentía confiado y a pesar de ver el partido mal porque estamos perdiendo 2-0, yo sentía que el Barça iba a remontar. Porque toda la temporada fue superior al Madrid y me sentí muy seguro. Y es por eso que después los goles fueron cayendo, los grité, pero no me sorprendí porque sabía que el Barça lo iba a hacer. Así que por el tema de las emociones y demás, creo que es por eso que no sentí tan especial ese clásico, aunque obviamente lo disfruté porque prácticamente aseguró el campeonato de la liga. Ahora sí, pasemos con el top 1, que creo que ya muchos han adivinado cuál es. Y bueno, el top 1 es ni más ni menos que el partido por la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Sí, lo sé, está de nuevo el Real Madrid. Era obvio que iba a repetirse mucho porque nos jugamos varios títulos contra ellos en la final, y creo que este partido sin duda alguna fue el que más me hizo temblar, el que más nervioso me hizo estar, el que más orgulloso me hizo estar y el que más viví. Este partido fue una locura, con un Barça dominando la primera parte, con un golazo de Pedri, luego una segunda parte donde el Madrid supo cómo atacar, se reinventó, nos puso el 1-1, nos puso el 2-1, yo sentía que el Barça por el empuje podía hacer algo, pero lo veía difícil, porque notaba a los jugadores un poco cansados, un poco lentos.
por la acumulación de partidos. Sin embargo, hacen la épica con un Tiburón Torres que marca el 2-2 llevándose a Courtois, un portero que casi nunca comete errores y justo comete un error, y nos vamos a la prórroga. Y en la prórroga, el gol de Koundé que hizo levantarme el asiento, me hizo emocionar, y que culminó lo que fue un partidazo de época, con un Barça haciendo 3 golazos, 3 goles de categoría, 3 golazos que sirvieron para un título contra el Real Madrid, y que realmente sientes que todo el esfuerzo valió la pena, porque fue un partido muy peleado donde creo que por fin el Madrid logró poner un poquito de resistencia, pero aún así el Barça se lo llevó. Es por eso que sentí y disfruté mucho más este partido, fue el que más me hizo emocionar y tenía que dejarlo en el top 1 por todo lo que significó este clásico. Y bueno, con esto cerramos el top 6, espero que les haya gustado, recuerden dejar en los comentarios su top 6 personal, los estaré leyendo y dando corazón, y sin mucho más que decir, yo me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós.